Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la clase, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Que ya veníamos trabajando hacia una sexualidad responsable y veíamos el subtema, la sexualidad y la realización, ¿verdad? Nos quedamos en el enfoque de riesgo. Decíamos que el riesgo implica la probabilidad de que una o más características o factores incrementen la aparición de consecuencias adversas para la salud, ¿verdad? Consecuencias. Ahora vamos a ver entonces, se entiende por conductas de riesgo al hábito de llevar a cabo acciones potencialmente dañinas y perjudiciales para la salud física o mental del individuo, ¿verdad? Que las acomete o para el entorno social del cual forma parte. Es decir, en este enfoque hay que diferenciar entre conductas de riesgo y conductas que involucran riesgo, ¿verdad? Que no son lo mismo. Las primeras comprometen aspectos del desarrollo psicosocial o la supervivencia de la persona durante su juventud, ¿verdad? En ocasiones esto, o sea, los jóvenes, ¿verdad? Desarrollan conductas de riesgo para experimentar sensaciones fuertes, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto porque a veces esto suele llevarnos a complicaciones, ¿verdad? En nuestra vida. Es decir, un ejemplo de esto podría ser que conduces vehículos a gran velocidad, ¿verdad? Ciertas restricciones, ¿verdad? Está la ley de tránsito que nos dice, ¿verdad?, la velocidad adecuada a la que debemos conducirnos en ciertas áreas. Pero a veces esta sensación de querer, ¿verdad?, salir de lo normal nos hace a veces tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Y conducimos a gran velocidad. Esto puede conducirnos pues a tener un accidente o a poner en peligro la vida de otra persona, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto. También las conductas que involucran riesgo, ¿verdad? En cambio, son propias de los adolescentes que asumen cuotas de riesgo, es decir, a pesar de saber que hay un riesgo latente ahí, ¿verdad? Deciden a hacer este tipo de acciones que les van a perjudicar, ¿verdad? Y corren el riesgo, como se dice, ¿verdad? Están conscientes de ello antes de hacerlo. Un adolescente asume un riesgo cuando, por ejemplo, deja la casa de sus padres y se traslada a otra ciudad, ¿verdad? Para seguir estudios superiores. Es un riesgo porque no sabe si se va a poder adaptar, si va a poder sobrevivir, si va a encontrar un trabajo para poder sostenerse o mantenerse. No conoce a las personas, dónde va a estar, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar el siguiente recuadro. Vamos a identificar las conductas de riesgo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver acá, ¿verdad? Que hay cierta conducta, es decir, ¿verdad? Comenzamos a tener relaciones sexuales durante la adolescencia. En esta parte ustedes van a explicar cuál es la conducta de riesgo, ¿verdad? Si es una conducta de riesgo, ¿verdad? Que implica la supervivencia o si es una conducta de riesgo que implica cambios, ¿verdad? En las cuales nosotros asumimos los riesgos. Es decir, aquí vamos a explicar de qué trata la conducta de riesgo, el riesgo que corremos y luego vamos a acá tratar de explicar, ¿verdad? Cómo podemos evitar ese riesgo, ¿verdad? Cómo podemos actuar para evitar este tipo de complicaciones en nuestras vidas. Aquí seguimos igual, mantener relaciones sexuales sin protección, ¿verdad? Aquí hay un riesgo de contraer enfermedades, de crear embarazos prematuros, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a tomar en cuenta para evitar ese riesgo, para evitar correr ese riesgo. Igualmente con el resto, ¿verdad? De afirmaciones que hay acá en este recuadro. Y eso es lo que me van a entregar de tarea. Espero sea comprendido y vamos a continuar con el tema de la amistad en la próxima clase.
Cualquier duda, recuerden, estoy en WhatsApp, me pueden consultar a la hora que ustedes puedan, ¿verdad? Siempre y cuando sean horarios adecuados. Muy buen día.